Les invito para que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, el verso 23. Jeremías, capítulo 9, verso 23. Voy a leerlo, o vamos a leerlo todos para nuestra meditación de su palabra en este momento. Jeremías 9, verso 23, que a la letra dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bendito el nombre del Señor. Amén, amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga por medio de la misma. En esta escritura el Señor le dice al sabio que no se alabe en su sabiduría, y le dice al valiente que no se alabe en su valentía, y le dice al rico que no se alabe en sus riquezas. ¿Por qué razón le dice al sabio que no se alabe en su sabiduría? Porque el hombre más sabio que pisó las arenas de este mundo pereció por falta de sabiduría, que fue Salomón. La Biblia dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, y eso le sucedió al hombre más sabio, que fue Salomón. Le dice al valiente que no se alabe en su valentía, porque el hombre más valiente, el hombre más fuerte, pereció por falta de valentía, por falta de fortaleza, que fue Sansón. Y le dice al rico que no se alabe en su riqueza, porque con todo el oro, la plata, las piedras preciosas que hay en este planeta, no se puede comprar la salvación de una sola alma. Además, dice la Biblia, ¿de qué le aprovechará al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa da el hombre por su alma? Y luego entonces le dice al sabio, le dice al valiente, le dice al rico, ¿en qué es que se deben de alabar? Se deben de alabar en entender a Dios, en conocer a Dios, conocerlo como el misericordioso, el que hace juicio y justicia, porque esas cosas quiere, dice el Señor Jesús. Y este conocimiento que nos menciona aquí la palabra de Dios es un conocimiento que no puede estar estático, un conocimiento que debe ir en aumento, como dice la Biblia, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como alguien dijo en cierto lugar, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, Oseas 6, verso 3. Pero para poderle conocer, debemos de estar dispuestos a hacer su voluntad. Al Señor le preguntaron que cómo hacían ellos para saber si la doctrina que Cristo estaba enseñando venía de Dios, o que si era algo que él se había inventado. Y el Señor respondió: el que quisiere hacer su voluntad conocerá si la doctrina viene de Dios o
son cosas que yo me he inventado, yo predico por mí mismo. San Juan 7, verso 17. Y ese conocimiento, oiga, conocer a Dios es algo que nos fortalece, es algo que nos da fuerza para nosotros poder actuar. Porque la Biblia dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Daniel 11, verso 32. Vamos a hablar de algunas de las principales perfecciones del carácter divino. Oiga bien, vamos a hablar de algunas de las principales perfecciones del carácter divino. Y si el Señor Jesús lo permite, estudiaremos 15 de las principales perfecciones de su carácter. Y para que usted tenga una mejor idea de lo que vamos a hablar, le voy a mencionar esas 15 perfecciones del carácter divino. Número 1, los decretos de Dios. Número 2, la omnisciencia de Dios. Número 3, la presencia de Dios. Número 4, la supremacía de Dios. Número 5, la soberanía de Dios. Número 6, la inmutabilidad de Dios. Número 7, la santidad de Dios. Número 8, el poder de Dios. Número 9, la fidelidad de Dios. Número 10, la bondad de Dios. Número 11, la paciencia de Dios. Número 12, la gracia de Dios. Número 13, la misericordia de Dios. Número 14, el amor de Dios. Y número 15, la ira de nuestro Dios. Serían entonces 15 temas acerca de esas principales perfecciones del carácter divino. Entonces comenzaremos mirando los decretos de Dios. Oiga, los decretos de Dios. El Salmo 2, verso 7 nos dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Si a usted, hermano, alguien le pregunta que cuándo fue engendrado el Señor Jesús, dígale, fue engendrado hoy. Y si le pregunta, ¿y cuándo nació en Belén? Usted le puede responder, nació hoy. Porque eso fue lo que dijo el ángel. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miremos entonces el decreto de Dios. El decreto de Dios es su propósito o determinación con respecto a las cosas futuras. Dios conoce todas las cosas. No hay nada que esté encubierto delante de él. Jacob, el presidente de la iglesia, en la primera asamblea de ministros que hubo en Jerusalén, él como presidente dio el veredicto final y entonces él dice que Dios ha hecho conocer todas estas cosas desde el principio. Y dice que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, verso 11.
En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Miremos algunas de las propiedades o particularidades de los decretos de Dios. Son 4: sabios, son libres, son absolutos y son eternos. Habacuc 3, verso 6. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, y los montes antiguos fueron desmenuzados, y los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Oiga, sus caminos son eternos. Antes de Dios, es una pregunta, antes de Dios crear los cielos y la tierra, ¿dónde habitaba Dios? No habían cielos, no había tierra, no había mar, no estaba este universo. ¿Dónde habitaba Dios? El profeta Isaías, por el Espíritu, nos dice que Dios habita la eternidad. Oiga, Dios habita la eternidad. La Escritura afirma que la iglesia, nosotros, su cuerpo, fue escogida, fue elegida antes de la fundación del mundo. Efesios 1, verso 4. Según nos escogió en él. Oiga, Dios nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y dice Efesios 5, 22, maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos dice el profeta Jeremías que ese amor que Dios tuvo por su iglesia fue un amor eterno. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta versión dice, por tanto te prolongué, pero la versión más antigua no dice te prolongué, no. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté. Oiga, te soporté con misericordia. Él nos ha soportado, porque realmente nosotros no nos hemos manejado bien. Nuestra conducta no ha sido la mejor. No somos muy consagrados. Sin embargo, a causa de ese amor eterno, Dios nos ha soportado. Oiga, nos ha soportado. Es como soportar una carga que alguien lleva sobre sus espaldas. Y la Biblia dice que Cristo soportó esa cruz cuando iba con rumbo hacia el Calvario para hacer la redención por todos nosotros. Hermano, lo que sostuvo a Cristo en la cruz del Calvario no fueron los clavos que tenía en las manos,
No fueron los clavos que tenían los pies. Lo que sostuvo a Cristo en la cruz del Calvario fue el amor por su iglesia. Porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La demostración más grande del amor de Dios es el Calvario. No hay mayor demostración que el Calvario del amor de Dios. Romanos 5, el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. No olvidemos, hermano, nunca esas cosas, que Cristo murió para que nosotros no muriéramos, porque los que teníamos que ser colgados en la cruz del medio éramos nosotros. Recuerde que esa cruz estaba preparada para el peor criminal que había en ese tiempo, que se llamaba Barrabás, que representa a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa cruz era para nosotros, no era para el Señor. Pero el Señor dijo, suelten a Barrabás y me crucifican a mí en lugar de Barrabás. O sea, Cristo fue crucificado en nuestro lugar, como dice la Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Cristo en el Calvario se convirtió en lo que no era, en pecador, para que nosotros nos convirtiéramos en lo que no éramos, justicia de Dios en Cristo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que, hermano, lo que sostuvo a Cristo en la cruz del Calvario no fueron esos clavos, fue el amor que él tenía y que él tiene y sigue teniendo por su iglesia, amén, amén, por su cuerpo, por su perfecta, por su hermana, por su única, por su paloma. Mano, recuerde que la Biblia dice 70 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre que la engendró. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. Oiga, los decretos de Dios son sabios. El Salmo 104, verso 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste esas cosas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Hermano, y qué bendición que nosotros estamos participando de esos beneficios de los cuales está llena toda la tierra. Los cielos, la tierra, los abismos son el resultado de la sabiduría de Dios. Proverbios 3, verso 19.
Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos, con inteligencia, con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Por eso es que los decretos de Dios son llamados consejos. Hechos 2, verso 23 dice, a este, hablando de Jesús, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermano, no fue un accidente que Cristo naciera en una pesebrera malolienta. No fue un accidente que Cristo fuera crucificado. Hermano, ya estaba en el plan de Dios. Ya estaba determinado por Dios el año, el mes, la semana, el día, la hora, el minuto y el segundo cuando Cristo daría su vida en la cruz del Calvario. Todo estaba ya determinado según el designio de nuestro Dios. Por eso entonces sus consejos se llaman, sus decretos se llaman sus consejos, porque los consejos producen sabiduría. Escuche bien, los consejos producen sabiduría. Por eso el proverbista en el capítulo 8, verso 33 nos dice, atended el consejo y ser sabio y no los menosprecies. Mire que en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra de nuestro Dios. Así que la iglesia está en pie a pesar de los ataques del diablo, porque tiene el más sabio de todos los consejeros. Oiga, tiene el más sabio de todos los consejeros. Dice la Biblia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y tenemos el príncipe de los consejeros que se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por eso, hermano, estamos en pie. Oiga, estamos en pie porque tenemos realmente el sabio, el consejero, el que realmente nos aconseja. La Biblia dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de conocimiento y de sabiduría. Y algo más, dice que en Él estamos completos. Hermano, en Él no nos falta nada, no nos faltará nada, no nos ha faltado nada, porque en Él estamos completos. El que tiene a Cristo, amén, lo tiene todo. Amén, amén. Y el que no tiene a Cristo está en bancarrota. Le falta todo. Pero nosotros en este día estamos completos porque nosotros tenemos a Cristo. Cristo habita en nuestros corazones y nosotros estamos en Él. Número 3, los decretos de Dios son libres. Oiga, los decretos de Dios son libres. Nadie le enseñó cómo hacer las cosas. Él tenía toda libertad para hacerlas como quisiera o no hacerlas. Romanos 8, verso 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría
y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él hace lo que quiere, como quiere y donde quiere. ¿Y quién le dirá qué hace? Dice Isaías 46:10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Dios hace todo lo que Él quiere y nadie se puede oponer porque Él es soberano. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza porque Él quiso. A nadie le pidió consejo. Nadie le dijo, haga al hombre así o asá. Él lo hizo a su imagen y semejanza porque así quiso Él. La doctrina trinitaria enseña que cuando Dios fue a crear al hombre, entonces hubo un concilio en el cielo. Se reunieron el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo para acordar cómo iban a hacer al hombre. Al fin entonces dijeron, bueno, hagámoslo a la imagen y semejanza de Dios. Y citan realmente el texto que dice, hagamos al hombre. Oiga, allí estriban, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces dice, allí estaba el concilio deliberando, ¿cómo vamos a hacer al hombre? Pero se olvidan que la palabra hagamos no es un hecho. Oiga, hermano, la palabra hagamos no es un hecho. La palabra hagamos es un propósito, no es un hecho. Y el hermano le dice a su hermano, vamos a hacer un viaje a Bucaramanga. Es un propósito que tiene de ir a Bucaramanga. Hagamos un viaje a Bucaramanga, pero él no lo ha hecho. Entonces Cristo allí dice, hagamos al hombre un propósito. Ahora, mire bien, que Dios no podía hacer al hombre sin haberlo creado, porque para ser primero hay que crear. Usted puede hacer un mueble como quiera, pero lo va a hacer con la materia prima que Dios creó. Usted hace el mueble, pero usted no puede crear la madera. La madera ya Dios la creó. Entonces, para poder hacer, primero hay que crear. Así que Dios no podía hacer al hombre sin crearlo. Primero lo tenía que crear. Y la Biblia dice que creó al hombre fue solamente Dios. Sea bendito su santo nombre. Amén. En cuarto lugar, oiga, los decretos de Dios son absolutos, incondicionales. Su cumplimiento no está sometido a condición alguna, porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente leamos Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando Dios, escuche esto, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, ese pacto fue un pacto incondicional. No fue un pacto unilateral.
Oigan, porque solo Dios pasó por el medio de los animales partidos para la ratificación del pacto que se hacía. Se partían unos animales y las dos partes pactantes pasaban por el medio de los animales partidos. Eso indicaba que ambos pactantes, ambas partes se comprometían a cumplir el pacto, porque ambos pasaban. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, se mataron unos animales, se partieron unos y los otros no. Y ¿sabe quién fue el único que pasó por el medio de los animales, indicando que él cumpliría el pacto que sería incondicional? Solamente Dios pasó. Abraham no pasó por el medio de los animales porque Abraham estaba dormido, estaba profundo y estaba lleno de miedo porque por el medio de los animales pasaba allí como un fuego ardiente. Abraham no pasó. Es decir, Abraham no se comprometió a guardar el pacto. El que se comprometió a cumplir y guardar el pacto fue Dios. Y Dios lo guardó. Fue realmente lo que le pasó a Israel en el monte Sinaí cuando Israel se echó la soga al cuello. Cuando Israel se comprometió a guardar la ley, cosa que nunca pudieron guardar. Antes de Dios darles la ley, primero les recordó, les dijo, mire, ustedes han llegado aquí por gracia en alas de grande águila. Y luego, después de decirles que estaban allí por la gracia de Dios, entonces les dio la ley. ¿Qué dijo el pueblo? Nosotros haremos todo lo que Dios ha dicho, cosa que ellos no cumplieron. Hasta allí llegaron por la gracia de Dios. Si ellos no se comprometen a cumplir la ley, hubieran seguido realmente bajo la gracia de Dios. Pero ese día dejaron la gracia y se sometieron a la ley, cosa que ninguno, ni aún Moisés, la pudo cumplir. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo fue el único que se comprometió a cumplir el pacto, cosa que nosotros quebrantamos muy a menudo, pero hay uno que lo ha cumplido. Amén, amén. Así que, hermano, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y Dios ha prometido venir por su iglesia y Él va a cumplir su promesa. No sabemos cuándo, pero que la cumple, como dice la Biblia, aún un poquitico. Y el que ha de venir vendrá. Y si se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Así que, hermano, esto debe motivarnos para nosotros continuar fieles y sirviendo al Señor Jesús. Que el Señor Jesús bendiga a cada uno de los hermanos con esta palabra, los que han oído allí en sus lugares la palabra de nuestro Dios. No olvidemos, nosotros somos lo que somos por esta gloriosa palabra que el Señor nos ha dado. Sea bendito su nombre y una feliz noche para todos.